Avanzamos. El próximo bloque va a ser una mesa redonda en la que vamos a hablar del DAFO, de la ciberseguridad en España. Para ello contamos con Jorge Dávila, Álvaro Fernández, Alicia Amadio, Amelia Torres y aprovecho para presentar a Soraya Sabio, que será quien modere la mesa. Soraya es licenciada en Filología y posgrado en Marketing y Ventas por la EAE Business School, mejor así. Es responsable del desarrollo de negocio desde hace más de 10 años en Audea, consultora de ciberseguridad y posee certificaciones como Lead Auditor ISO 27001, ISO 22301 y privacidad, entre otras. Muchas gracias. Podéis ir pasando. Muchas gracias, Eduardo, por darme paso. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Isaka esta invitación a moderar esta mesa redonda. La última vez que lo hice fue en pandemia y la verdad es que para mí es un auténtico placer haber compartido con vosotros aquí estos ratitos, que siempre son muchísimo más enriquecedores que el estar delante de una pantalla, y yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. También, no menos importante a vosotros, que os habéis quedado hasta estas horas, que sé que son un poco más complicadas después de comer. Y, por supuesto, a nuestros panelistas, a los que voy a dar paso, porque bueno, pues, la verdad es que hemos compartido ya unos ratitos y hemos preparado esta mesa redonda con mucho cariño, y realmente pues es de agradecer que ellos también dediquen parte de su tiempo personal también para aportar aquí su visión, que sin duda yo creo que va a ser una mesa redonda muy interesante. Voy a dar paso, primero de todo, a Álvaro Fernández Zaraoz. Álvaro está por ahí. Y tal. Él es fundador de Correcta y socio de la reciente fusión de Correcta de LT Code, consultora de ciberseguridad, desarrollo de software y transformación digital. Además, tiene más de 15 años de experiencia como consultor en empresas como Telefónica y Deloitte. Él es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Boston y MBA en Informática de Gestión, además de poseer certificaciones como CISP, OSINT, Lead Auditor en 27001, 22301, etc. Muchas gracias por venir aquí y estar este ratito con nosotros. En segundo lugar, Amelia Torres. ¿Qué tal, Amelia? Ella es ingeniera informática por la Universidad Pontificia de Salamanca, es CISM, tiene más de 12 años de experiencia en el sector de la ciberseguridad y ha trabajado en empresas como Price, Telefónica, IBM, y desde hace 8 meses pues, es la CISO de Precero. En tercer lugar, vamos a dar paso a Jorge Dávila. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Cuidado, no te caigas. Él es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid desde el 91. Y su docencia se centra desde entonces, ahí voy a estar yo, Jorge, si te parece, por estar, más que nada por poder dirigir un poco mejor la mesa desde el medio, eso es. Ay, te ha tocado la más incómoda, lo siento. Vale. Al potro tortura. ¿Eh? Le da el cambiazo. Si se ha notado. No. Mi espalda lo agradecerá. Y lo que me ahorran en el fisio también. Que sea por la crisis de los fisios. Venga, vale. Bueno, su docencia se centra desde entonces en la seguridad de las tecnologías de la información y la criptología, y desde el 93 dirige el laboratorio de criptología de esa escuela, y allí ha formado y especializado a muchos profesionales que hoy desempeñan sus funciones en distintos puestos en España, Europa y en el resto del mundo. Muchas gracias, Jorge, por cederme la silla buena, también, aparte de venir. Y luego, Alicia Amadio es... buenas tardes, Alicia. Es asociada del área de propiedad intelectual, industrial y tecnología de Pérez Llorca y trabaja en asuntos relacionados con ciberseguridad, privacidad, secretos empresariales y derecho digital. En particular, Alicia cuenta con una experiencia en materia de ciberseguridad desde la perspectiva regulatoria, habiendo asesorado a clientes en diversos incidentes de seguridad, tanto en procedimientos de notificación a la Agencia Española de Protección de Datos, como en la elaboración de protocolos preventivos para mitigar las eventuales consecuencias ante una brecha de este tipo.
Muchas gracias por venir. Creo que es una mesa muy heterogénea y la verdad es que me encanta porque aquí hay, yo creo, una buena representación. Además, casi hay paridad, con lo cual también me gusta. Entonces, bueno, hemos preparado una serie de preguntas bastante abiertas. Aquí, sobre todo, cuando hemos preparado la mesa, hemos partido con la premisa de que lo importante aquí es generar debate. Era una hora complicada, además, con lo cual creo que lo más interesante aquí es que en la medida de lo posible, sé que el tema da para mucho porque además es bastante amplio y siempre teniendo en cuenta las respuestas que hay que dar una contestación desde el ámbito, un poco desde lo que es el análisis DAFO, es decir, es un momento de reflexión, es un momento de analizar cuál es la situación de la ciberseguridad en España. Además, estamos en el mes de la ciberseguridad, hemos estado en ponencias y mesas redondas anteriores que yo creo que han aportado mucho y va a haber muchos de los temas que hemos escuchado que probablemente salgan también en esta mesa. Y yo la primera pregunta la lanzo así un poco al aire, quizá a lo mejor si quieres empezamos por ti, si te parece, Álvaro. Si creéis, una vez que tenemos en cuenta que España, por ejemplo, ocupa ahora mismo el cuarto puesto en el índice global de ciberseguridad con respecto a hace 6 o 7 años, que creo que estábamos en el puesto 28, yo creo que el contexto, o sea, estamos en una situación muy distinta, pero ¿creéis que realmente, desde el punto de vista de clientes, tú que probablemente tengas un contacto muy directo con ellos, ¿creéis que realmente ellos tienen esa necesidad de mejorar en ciberseguridad, más allá de que sea una moda, más allá de que sea algo que realmente ahora los medios de comunicación estamos, afortunadamente, porque si esto echamos la vista atrás hace 10 o 15 años, pues es que era impensable ver, vamos, en ninguna televisión que te dieran concienciación en estos temas, ¿no? Yo creo que es algo que está ya bastante calado, pero ¿creéis que realmente hay esa necesidad real en los clientes o más allá de esto es que piensan que es como una moda y hay que ir porque hay que ser ciberseguros y tenemos que invertir en este tipo pues bueno, de mejora, quiero decir? Muy bien. Ante todo, muchas gracias, Soraya. Gracias a Isaka por invitarnos aquí hoy. Gran evento de Cibertodos. Intentaré ser breve. Vamos a ver, la primera parte de las empresas y cómo está subiendo la ciberseguridad en España se está viendo, ¿no? Estamos en empresas como Devo, la adquisición de Virus Total por parte de Google, el Centro Tecnológico de Málaga alrededor de la ciberseguridad, lo que está haciendo el INCIBE ahora con todos los programas del CPI y del CPP. Está habiendo un impulso verdaderamente de dedicación por parte del gobierno a impulsar este sector, ¿no? Empresas como Constella, que están en Estados Unidos, Countercraft, que trabaja para el Ministerio de Defensa americano. O sea, empezamos a tener una exposición por ahí bastante buena. Yo creo que la formación, y gracias a gente como Jorge en este país, es muy buena y bueno, pues como les pagan mal, pues se van a otros lados a trabajar y eso también está impulsando. De la segunda parte, las empresas en este país. Yo creo que al nivel del IBEX 100, o sea, todas las empresas que están en las 100 más grandes de España, no hay ningún problema. Hay un CISO, hay un DPO, hay una concienciación, hay unas inversiones en ciberseguridad, en formación. A nivel de pymes, todavía queda algo que hacer, ¿no? Veo muchos directivos todavía que no ven el retorno de la ciberseguridad y como nuestro país está hecho de pymes, pues eso se ve reflejado hasta que nos llaman porque han sido atacados, que eso la verdad que luego, como yo digo, la elasticidad de la demanda cuando alguien es atacado es muy pequeña. Entonces eso sería mi aportación. Como decía antes ya Lucas esta mañana, era en plan de cuando has sido atacado es cuando me llamas para que te firme la oferta, ¿no? Más o menos. Si quieres, Amelia, comentar. Estoy muy de acuerdo en lo que ha comentado Álvaro. Creo que los españoles, ¿no?, tenemos un problema. Y que sí, Solo uno. Solo uno. Bueno, uno entre todos, pero uno creo que no nos sabemos vender lo suficientemente. Es decir, si no nos vamos a Silicon Valley, nuestra empresa no puede aportar, no puede crecer. Y justo lo que comentaba Álvaro, también pasó con Alienbolt, que es una empresa también española que se vendió. Virus Total también ha sido, comprado por Google. Creo que tenemos capacidad, que se sabe cómo hacer las cosas y creo que se debe apostar más por la empresa española.
Bueno, ya están, pues Telefónica, por ejemplo, ofreciendo y dando soporte con su empresa de incubadoras de startup, y creo que es un paso muy importante para España, porque podemos estar en el top. ¿Qué opinas, Jorge? Hombre, pues hay que ser un poco disonante. Vamos a ver, yo creo sinceramente que efectivamente los IBEX 100 pues a las cosas se dan según las obligaciones que las circunstancias les imponen. Y en cambio nos quedan todas las múltiples pymes pendientes que están pendientes de digitalizar. Es decir, no es de ciberseguridad, sino incluso de entrar en el circuito. Es cierto que las empresas españolas tienen tanta valía, o incluso en algunos casos particulares más, que muchas alternativas europeas y desde luego americanas. Pero es que para mí eso no es extraño. Si somos tan listos o tan poco listos como cualquier individuo, todo lo que sea calidad en las personas, eso, pues gracias a Dios, es una distribución más o menos homogénea. Lo que sí es diferente es cómo se les trata a las empresas o a las iniciativas o a la formación de esa gente, y entonces ahí sí que nosotros vamos pegaditos a la moda. Estamos exactamente con lo que digan las pasarelas de la ciberseguridad y hacemos poco caso a la innovación. De hecho, todos los ejemplos que habéis contado, muchos de ellos eran simplemente más de lo mismo que había en Silicon Valley, pero algunos no fueron a Silicon Valley, y algunos otros son equipos de personas en concreto, es decir, que son mérito de estos 5, estos 6, estos 8 emprendedores o ingenieros, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que vamos bien, no tenemos por qué sentirnos minusvalorados como individuos, pero colectivamente quizás hacemos un poco de seguidismo de lo que pasa por ahí fuera. Cuando nos batimos con los europeos, por ejemplo, ahí se ve mejor, porque no somos los únicos que se dedican al seguidismo. Entonces ya, es más, la competición con los franceses, con los italianos o con los alemanes, pues vamos incluso ganando en muchos aspectos, porque lo hacemos incluso mejor que ellos en temas de ciberseguridad o digitalización. Alicia. Bueno, yo creo que vamos bien, como comentan mis compañeros de mesa. No obstante, creo que hemos llegado a esta situación un poco por obligación, ¿no? El cambio de paradigma, por un lado, del tipo de ciberataque que veníamos viviendo, que era 1 a 1, un señor en un sótano en Beijing que atacaba a una compañía, ahora ha pasado a ser un ransomware que ataca de manera masiva y que ha hecho que nos pongamos las pilas, ¿no? Porque ya da igual si eres una peluquería a si eres una empresa del IBEX. Te pueden atacar y lo hacen de manera masiva, y no hay detrás una única persona, no hay unas estructuras profesionalizadas casi en oficinas, ¿no?, que se dedican a esto, y esto nos ha obligado un poco a ponernos las pilas. También la pandemia. Lo que pasa es que yo creo que en España no veníamos con los deberes hechos y al final, pues vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? En España nos hemos tenido que dar mucha prisa para, por un lado, como comentaba Jorge, digitalizarnos y, por otro lado, defendernos. Entonces, yo sí que creo que es un hecho que en España, que nuestro tejido empresarial está cada vez más centrado en defenderse, en protegerse y en securizar sus sistemas. También creo que vamos un poco a las modas, ¿no? Y tenemos que reforzar el analizar y ver exactamente en qué punto estamos, cuáles son nuestras deficiencias, qué necesitamos y qué medidas debemos de implementar para nuestros sistemas. Por tanto, ¿podemos concluir que sabemos vender bien nuestra marca España en ciberseguridad o...? Podríamos mejorar. Podríamos. Bueno, yo creo que, por ejemplo, el inglés es una parte, es un eslabón que cuando tenemos que ir a vender cosas por ahí al extranjero, pues eso lo hemos visto. La presentación en público también, en cómo empaquetar estos americanos o ingleses que saben vender sus ideas muy bien, pues también nos vendría bien un poquito. Expertos en marketing. Sí, pues al final lo que tienes que hacer es vender tu idea, ¿eh? Sí, sí, sí. Y como decía Jorge, compran un poco tu idea, pero también ese equipo directivo que parece que ha encontrado una nueva pócima, un nuevo algoritmo que puede ser... el valor intangible también. Yo aquí estoy de acuerdo con Álvaro. Es verdad que muchas veces cuando hablamos de la marca España parece que, salvo si sale Rafa Nadal a jugar, no estamos de acuerdo, ¿no? Y muchas veces somos más nosotros los que criticamos la propia marca España y nos cuesta a veces venderla, y no porque no tengamos suficiente material, sino porque nos cuesta vendernos fuera. Y más cuando se ha demostrado que España sí que ha mejorado y sí que está, pues como comentaba Soraya al inicio, ¿no?, entre pues, los 4, según Naciones Unidas, los 4 estados que más han mejorado y que mejor están posicionados en ciberseguridad, independientemente de que haya que mejorar. Pues INCIBE reportó el año pasado alrededor de 100.000 ciberataques, ¿no? Entonces hay que mejorar, pero yo coincido con Álvaro. Al final es una cuestión también de marketing. Bueno.
No, es que yo lo de la marca España, la verdad es que confieso en público y que no conste en acta que no entiendo muy bien a qué se refiere. Si es a la cantidad de impuestos que hemos cobrado por las ideas que desarrollan nuestras empresas, yo diría que no, eso es un fracaso estrepitoso. Si es por el papel puramente aparentado de quién ha nacido, este chico tan listo, dónde ha nacido, resulta que ha nacido en España, entonces eso es marca España, entonces ahí sí, porque tenemos muy buenos ingenieros y muy buena gente en general haciendo grandes papeles por ahí fuera. Pero claro, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Al nacimiento? ¿Son españoles porque han nacido en España? ¿O estamos hablando de empresas españolas que cotizan y pagan impuestos en España? Si es esta segunda opción, nos queda muchísimo por hacer. Vale, perfecto. Ahora voy a abrir un melón, que yo creo que también es un tema controvertido, ya lo comentamos también ayer en el previo. Queríamos hablar también, vamos a pasar por encima por determinados temas que yo creo que hay que tratar sí o sí, pero es un poco por acotar, porque como sabéis, la charla de hoy es bastante, puede dar para demasiado, entonces queríamos acotarla de alguna manera y queríamos hablar sobre todo también de temas de formación y de la gestión de recursos humanos en los profesionales del sector. Entonces, teniendo en cuenta que queremos saber si realmente tenemos esa madurez en cuanto a esa formación que están recibiendo nuestros profesionales, si esos profesionales realmente están bien cualificados, si están a ver, por eso digo que es un melón complicado, si están bien pagados, realmente si tenemos una cantera o no, porque esta mañana he escuchado que incluso no tenemos cantera. Entonces, yo creo que es un tema interesante que tendremos que analizar, ¿no? En qué punto estamos ahora en el 2022 con respecto a este tema y quería pues, conocer vuestras impresiones desde vuestros distintos puestos, que yo creo que quien más y quien menos, ¿no? Pues ha tenido que o bien que gestionar personas, o bien contratación, o mismamente formaros vosotros mismos también como profesionales del sector. Te doy pie si quieres, Álvaro. Vale. Para empezar por el otro lado. Bueno, yo en la formación, yo creo que a nivel de ingeniero superior hay muy buenos perfiles, cuesta engancharles. Creo que hay una línea que nosotros estamos trabajando mucho, que es todo el tema del cyber range, ¿no? De la práctica. He estado hablando hasta con un cliente que va a postear un par de perfiles en LinkedIn y lo que va a postear es una serie de 2 ejercicios que tienes que hacer antes de poner tu currículum, porque así me da pie a que sepas un mínimo. No es que por tus certificaciones llegue a la conclusión de que tú sabes hacer eso para ponerte a operar dentro de un SOC, ¿no? Entonces, yo creo que hay otras herramientas que pueden hacer que vayamos formando mejor a los empleados. Hay una cosa gorda, que es el tema de la retención, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues oye, te doy derecho a una certificación al año, puedes teletrabajar, en los ejercicios, los trabajos de SOC son muy duros, son 24/7, hay guardias, bueno, entonces tienes que dar una cafetería buena, sitios de comer, un poco a la americana, ¿no? Estos Google Places que hay un buen cocinero y cosas de esas. Y intentar hacerlo ahí lo mejor posible. También estoy viendo muy buena cantera que empieza a venir de los FPs. Ahí empieza a haber gente joven, muy bien formada por ahí. En el mundo del hacking, la verdad que he visto que los hackers son mejores muchas veces si vienen del área del FP, que se lo han tenido que buscar más la vida, que si vienen desde el área ingenieril. Hablábamos antes de son mejores rompiendo que luego remediando. Entonces, romper es una cosa que hace el hacker, lo hace muy bien. Luego remediar, esa parte no la tiene tanto, eso lo hace mejor el ingeniero. Eso sería un poco mi perspectiva. Al otro extremo, si quieres, Alicia. Sí, bueno, yo en cuanto a formación me gusta dividir entre calidad, cantidad y universalización, ¿no? Calidad yo creo que la tenemos, es decir, comentaba Álvaro y bueno, Jorge podrá dar su punto de vista como profesor. Creo que sí que la tenemos, creo que hay muy buenos profesionales, tanto en la universidad como en los FPs, y creo que la gente que se forma tiene muy buena formación, ¿no? En cuanto a cantidad, creo que ahí es donde en los últimos años hemos empezado a hablar más de ciberseguridad. Ha habido más gente que le ha picado el gusanillo y se ha empezado a formar sobre esto, pero muchas veces cuesta encontrar profesionales que estén formados, no porque los que tengamos no sean suficientemente buenos, que lo son, sino porque hay más demanda que oferta. Y en cuanto a universalización, yo percibo mucho que el perfil especializado conoce mucho, está muy bien formado, pero dentro de las empresas parece que únicamente tiene nociones de ciberseguridad o conoce la ciberseguridad el CISO o el DPO
o aquellos perfiles que se dedican a esto, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hace falta un poco más de universalización en el sentido de que la persona que está recibiendo correos electrónicos sepa que no puede abrir pues, determinados enlaces o sepa que hay determinadas amenazas, ¿no? Porque muchas veces alrededor del 90-95% de los ataques vienen de la propia amenaza interna, ¿no? Del empleado que no tiene ni idea o que sin darse cuenta de repente pues, le ha entrado un ransomware. Entonces, creo que ahí a lo mejor sí que fallamos en dar una educación o una formación mucho más transversal y que afecte o que pueda llegar a distintos tipos de perfiles en ese sentido. Bueno, Hombre, yo, vamos a ver, mi opinión, que además me llevo pues, todos los años de mi vida profesional dedicada a esta, puedo certificar que tenemos gente muy buena a todos los niveles, a nivel universidad, escuelas superiores, a nivel FP lo hacen magníficamente bien y la formación que se da aquí, si comparas con otros currículums que hay por ahí zumbando, son igual de buenos o incluso en algunos casos mejores. Además hay para elegir de todos los tipos, hay los que pesan más en la gestión de la seguridad y los que pesan más la parte técnica o los frikis o los techis en cuestión. Así que tenemos un mercado fantástico. El problema está que estamos operando en unas condiciones muy peligrosas, en las cuales la demanda es muy superior a la oferta. Y entonces, esta mantra de que no hay suficiente talento, etcétera, etcétera, no, sí hay talento. El problema está en que estamos pidiendo demasiada gente. ¿Por qué? Porque estamos en un modelo de ciberseguridad muy particular. Es el de los ciberseguratas. Es decir, y esto es una moda que esto podía haberse hecho de otra manera, pero no, se ha hecho así. ¿En qué consiste? En que yo lo que voy a tener es un tío vigilando a cada uno de los chinos que intentan atacarme. Ellos son 10.000, a lo cual tú dices, pues yo 10.000 becarios, porque ese es el tema de los pagos. Ahora viene cuánto les pago. Entonces, claro, no podemos generar tanta gente. Incluso los entrenamientos son una solución para salir del paso y formarte a un individuo que a lo mejor te es válido durante X meses o incluso X años, o frente a un tipo de ataques. Pero en cuanto esto cambia a los 2 o 3 años o 5 años, pues resulta que ya ese muchacho no te va a valer con ese entrenamiento, no la persona, sino el entrenamiento. Si eso lo metes en un escenario en el cual pides mucha carne, mucho trabajador para meterlo delante de una pantalla en un cibersoc y después lo quieres especializado en una cosa que ahora es muy importante, pero dentro de 5 años quizás no, ¿qué carrera le estás ofreciendo? Ninguna. Si yo me dedico a generar gente que, pues eso, lo que decían antes, analistas. Pues claro, un analista, ¿cuánto creen ustedes que tarda en formarse? Entre 3 y 7 años de fuego real. Eso se lo va a dar en una empresa no se lo van a dar. Es decir, aquí hay que mimarlos como quien cría perlas en las ostras. Es decir, hay que coger, alimentarlos durante suficiente tiempo, entrenarlos y después, cuando hay suerte, con una cierta tasa de éxito, obtienes gente magnífica, gente normal y alguno malo que se te ha colado. Pero vamos, lo normal en estos casos, pero son mucho tiempo para formar a esa gente, sobre todo si quieren tener carrera, porque son 30 años trabajando en esto. No puedes coger a un becario especializado en cross-scripting, porque, vale, tú le das unas 4 pesetillas y tiene un puesto de trabajo, y dentro de 5 años, ¿qué hace? Cuando ya por fin los del software hayan resuelto los problemas de cross-scripting, que les cuesta, por lo que se ve. ¿Vale? Pues en ese momento no tiene ninguna carrera. Entonces, los que son buenos, ¿qué hacen? Se van ahí fuera y juegan a encarecer el género. Es decir, yo cuanto más pueda cobrar, es como los futbolistas. Voy a hacer mi carrera antes de los 34 años. Entonces, pues dale que te pego. Yo he visto a chavales de los que he criado yo en la facultad que se han metido en el mundo de los antivirus, que eran gente que digo, si sigues así te vas a matar. Ese chaval no ha cumplido 30 años y ya está de facto retirado. Entonces, un sistema que quema a un chaval que empezó con 23 y con menos de 30 está retirado, no porque se haya forrado, que no le anda mal, pero que es que simplemente ya no da más de sí, está desquiciado. Entonces, ese sistema no vamos a resolverlo nunca. Es decir, es como en la batalla de Leningrado, que mandaban 2 soldados y un fusil, para que cuando cayera el primero, el segundo cogiera el fusil y siguiera avanzando. Esa forma de gestión de personal en ciberseguridad es un grave error. Y creo que eso, vamos... Además, eso es bueno, bonito y barato. Así que encima, ¿qué quieren? Un becario. Yo creo que ahí estás dando un poco respuesta a la siguiente pregunta que iba a lanzar, que era si los profesionales se están quemando o siguen con ese afán de superación. Mi humilde opinión es que se están quemando. En general se queman. ¿Qué opináis? Yo ahí quiero puntualizar un tema que no hemos abordado, que desde mi punto de vista, la formación es un pilar básico en cualquier estrategia, a modo general de todos los empleados.
¿Por qué? El paradigma está cambiando. Hemos pasado una pandemia, el tema del teletrabajo, las arquitecturas cambian, pasamos de un modelo de trabajo focalizado en la empresa, on-site en la empresa, y hemos cambiado un modelo, o estamos cambiando un modelo de cero confianza. Quiere decir que el usuario, es decir, el usuario, el empleado, es un factor de riesgo. Y si no está formado y no tiene concienciación, es tu riesgo número 1 en cualquier plan estratégico de cualquier empresa. Es el foco. El riesgo insider. Claro, eso es. Eso es. Estas tendencias, estaba hablando el ponente anterior, de que también está un poco metido con que hay que formar a todo el mundo, ya no solo a la parte técnica, hay que formar al comité de dirección, el primero. Para eso existe una cosa que se llama el whaling, que es el phishing para los grandes, para las grandes ballenas, no solo para los pequeñitos. La carencia de profesionales en ciberseguridad es un fenómeno global. O sea, eso se está viendo, creo que estamos en una carencia de unos 4 millones. En Europa estamos en 300.000 personas de carencia en ciberseguridad. O sea que está siendo, porque como decía antes nuestra compañera, está habiendo muchos más ciberataques, más evolución en este sentido, hay más regulación en este sentido. Y bueno, y luego también va a haber más trabajos, también decía el ponente anterior, va a haber más trabajos de certificación, más trabajos para gente como que hacemos pentesting, que hacemos auditorías en este sentido, y está viniendo, es una consecuencia, ¿no? Y le pides más a la carrera, a las carreras, a los profesionales en la universidad y no te dan tantos, ¿no? Sí, pero por ejemplo una cosa que no se comenta en estos foros y es cuántos ataques te evitarías si hicieras un buen desarrollo de software. Lo rige la RGPD, que deberías de tener unas pautas a nivel de en vez de desarrollo. gastarnos el dinero en hacer buenas aplicaciones en Java, que es una cosa muy difícil, que sean buenas y sobre todo que sean seguras, en vez de gastarnos el dinero en eso, nos lo gastamos en tiotillos vigilando una pantalla en un IDS en un sitio. Es decir, es que no tiene sentido. Es que haciendo bien tu aplicación, que no sirva de palanca para entrar donde quieren entrar, te estás ahorrando muchísimo más dinero que si pones a 50 becarios con 50 pantallas 24 horas, 7 días a la semana. Claro, pero el pentester solo tiene una semana para hacer el pentesting y el malo ha tenido 6 meses para entrar en la compañía. Claro, y sobre todo que también no está, pero si es que el pentester, si el problema está muy bien, tienes un pentester, te descubre un agujero fantástico en tu muralla, ¿y ahora qué haces? Pues, Que eso es lo que realmente pasa. Es decir, que dices, bueno, es que muchas cosas que se detectan, se saben que están ahí y no se corrigen. ¿Por qué? Por no profesionalidad del sistema, o porque no tienen tiempo, o porque no tienen recursos, o porque no tienen financiación, o porque, chico, tengo una pila tan grande que esa es la posición 404. Entonces dices, bueno, ¿el problema lo ha resuelto? No. El pentester que ha hecho te ha advertido de que tienes un agujero y que si no han entrado ya, están a punto de entrar. Si él lo ha logrado, cualquier atacante lo puede lograr. Pero eso no es una solución. Es una toma de conciencia como mucho. Lo más lejos que llegas es eso, pero no es una medida defensiva. Eso te iba a decir. Digo, estamos hablando de medidas defensivas, no reactivas, ¿no? De cuando tienes ya... proactivas. Eso es. Yo creo que la ciberseguridad lleva, y esto a nivel mundial, no a nivel español, tenía dos opciones, o se hacía preventiva o se hacía reactiva. Y conocemos la reactividad. Es decir, nos tienen que enseñar los hackers qué cosas tenemos que aprender para considerarnos seguros, cuando se puede hacer exactamente al revés. Tú puedes coger y decir cómo hay que diseñar el Titanic para que no se hunda. El Titanic se hundió porque incumplieron una norma de cómo se hacían transatlánticos en el año 11. Es decir, probablemente otros transatlánticos no se hubiera hundido. Bueno, lo único que fue una pura casualidad es que hubiera un iceberg ese día en ese camino y no lo vieran, simplemente. Pues en ciberseguridad ahora ocurre 3/4 de lo mismo. Sistema que está mal hecho, sistema que tarde o temprano va a dar muchos quebraderos de cabeza. Y muchos de esos se están vendiendo. Me alegra la ponencia anterior que habla de que por fin los fabricantes van a tener responsabilidad de algún tipo sobre las imperfecciones de sus artefactos. Vale, pues a lo mejor ahí empezamos a tener un horizonte mucho más prometedor. Oportunidad. Sí. A este respecto, el modelo de reactividad versus proactividad ya no es solo una opción, sino que es obligatorio, porque la propia normativa, el RGPD o NIS, etcétera, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, exigen esa proactividad. Lo que pasa con las leyes, que yo no soy abogado, es que una cosa es la ley y otra cosa es conseguir que se cumpla. Entonces, ¿cómo se llama eso en inglés? La capacidad que tienes para hacer cumplir las leyes es la que me entran las dudas. Tenemos unas leyes en Europa magníficas. Me he estado leyendo la de las criptoassets y es ideal, perfecta. Les han puesto unas condiciones que no se salta un gitano. Ahora,
vamos a ver si consiguen que las cumplan. Yo creo que hay una gente cuestión... que implementa ciberseguridad solo para cumplir con la ley, que no le pongan No, ninguna la multa, inmensa mayoría. O sea que, bueno, pues eso es una... Sí, o se la certifican regulación, porque como se dice lo exigen, Lidia, pero ayuda luego a no eso. lo maduran Pues, y no lo... Sí, pero después tienes que mandar a inspectores. También hay leyes de trabajo. Y después te faltan camareros. Y dices, ¿cómo es eso posible en el país de los bares? Es una cuestión más de concienciación, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no, es que yo ya, pues a la normativa de protección de datos, ya me he adaptado y a lo mejor tienen un tocho así de papeles guardado en un cajón que son modelos y que nunca se han parado a ver si eso estaba adaptado o no a sus sistemas, a su compañía, a sus necesidades. Entonces, yo no creo que sea tanto de que la norma no tiene mecanismos para cumplirse, sino que la gente o las compañías, salvo las grandes del IBEX, no están concienciadas en que esto es una necesidad y es un problema y juegan con ello hasta que hay un problema, hay una brecha de seguridad, tienen que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos y entonces se dan cuenta de que los papeles que tenían son modelos que a veces vienen hasta con el nombre de otra empresa, ¿no? Entonces creo que es más una cuestión de concienciación, ¿no? De que no haya los mecanismos y que, bueno, como no soy CaixaBank o como no soy BBVA, no me hace falta tener todo esto porque si hay una sanción no va a ser tan grande, ¿no? No soy Google. Entonces a veces un poco esa es la sensación que nos da a nosotros. Sí, bueno, yo creo que también el tejido empresarial en España es el que es y evidentemente el nivel de madurez de las empresas es muy distinto. Entonces, la forma que tienen de abordar o de concebir en determinadas empresas, porque incluso hay empresas que llegan a ser un gigante, pero tienen quizá un background muy de empresa tradicional, familiar. Entonces, les cuesta mucho ver que tienen que dar ese paso, les cuesta mucho ver ese retorno de inversión. Yo tengo que hacer una inversión en esto. Quizá nos estamos yendo un poco a las preguntas que vienen después, pero es que al final todo está interrelacionado, ¿no? Pero el ver esa necesidad de inversión en determinadas cuestiones que dicen, esto no me va a pasar a mí, ¿no? Es que esto te puede pasar perfectamente y realmente no estás fuera del juego porque es que estamos todos en el mismo sitio. Entonces, ahí por eso es una cuestión de concienciar, evidentemente, a todos los niveles. Cuando antes ha dicho Gianluca, la concienciación está muerta, que ha hecho así como una frase sentenciadora, yo he dicho, a ver, quiero entender lo que quiere decir. En determinadas empresas probablemente está muerta porque van un paso más allá en lo que es la concienciación, pero hay un tejido empresarial en España que todavía necesita invertir en lo que es la concienciación tradicional a todos los niveles, usuarios, mandos intermedios, directivos, y yo creo que tenemos un panorama muy heterogéneo en España y entonces la ciberseguridad quizá a lo mejor no hay que abordarla desde la misma perspectiva para todo el mundo, aunque evidentemente hay una regulación que ahora vamos a entrar también en preguntas relacionadas con esto, que de alguna forma pues hay que cumplir todos por igual. La digitalización creo que va a ser una buena oportunidad. Decía Jorge antes, a nivel bajo, o sea, al final los 3 pilares de digitalización de una empresa es un CRM, un ERP y una robotización de procesos. Esos son los pilares. En el momento que tengas un CIO o alguien de transformación digital que empieza a ver eso, tiene que tener en cuenta la seguridad de los datos porque eso es donde están, esos son los datos bueno, ya no solo desde un punto de vista de RGPD, sino de la continuidad de mi negocio. Sí, pero el problema está en que tenemos una oportunidad, pero me da la sensación que no la vamos a aprovechar, porque vamos a hacer primero la digitalización y después vamos a ver las leyes que tenemos que cumplir para ser ciberseguras. Y esto hay que hacerlo al revés, y la normativa lo dicen, security by design. Eso se lleva diciendo desde que el mundo es mundo, y resulta que no se hace nunca eso. Es decir, dices, coño, pues ahora que nosotros no estamos suficientemente digitalizados, que los franceses o los alemanes tampoco. Es decir, nosotros que tendríamos la oportunidad de hacerlo bien en el segmento PYME, que después de todo es el 80% del tejido industrial español, pues resulta que no, que ahora estamos con la mochila digital encargados de vender páginas web, sistemas de facturación con mecanismos de control de clientes y ya está. ¿Y eso son seguros o no son seguros? ¿Ha dicho alguien algo? ¿Alguien ha pedido alguna certificación de eso que se va a instalar y se va a vender? ¿Alguien ha nombrado al CISO antes de que tenga algo que cisear? Pues me parece que no, que lo seguimos haciendo como siempre. Primero me compro el coche y después saco el carnet de conducir. Es que ahí con el tema de, pues a nivel interno, ¿no? Muchas veces hay CISOs que nos dicen, es que a mí me cuesta explicar al departamento de compras que no pueden comprar, por más que haya escasez de un material X, un material, por mucha urgencia que haya, de un enlace de un señor que viene de la India con quien no hemos trabajado, no hemos pasado unos protocolos y es que, bueno, hay urgencia para comprar ese material o esa materia prima, ¿no? Y más en un contexto tan pues, de escasez o tan incierto como el actual, ¿no? Entonces, muchas veces son los propios CISOs o los propios DPOs los que nos dicen,
hablando de lo que comentaba antes Soraya, ¿no? De si la gente está quemada o no. Oiga, es que me cuesta explicar dentro de mi propia compañía a mis compañeros de recursos humanos, marketing, ventas, compras, que esto es un problema o que esto hay que pasarlo por estos procedimientos que no se ven como importantes dentro de la compañía, o que esto no se puede hacer, o que para hacer esto hay unos procesos, ¿no? Entonces, creo que muchas veces es la concienciación y también pues, el que eso llegue a las distintas capas dentro de una misma compañía. El security by design, que es complejo hacerlo extensivo, que lo entiendan el resto de departamentos. Es que creo que la gente es poco solidaria, ¿eh? Es decir, yo creo que si los de compras se pusieran en el pellejo del CISO y el CISO en el pellejo del bibliotecario de zona, pues entonces a lo mejor entenderían el mundo eso. Porque aquí la primera bofetada podrá entrar por un lado, pero en el fondo hunde el kiosco de todos. Entonces el problema está en que la gente o no le ha pasado todavía, y yo espero que con las penalizaciones y las multas a más de uno se le pongan como escarpias el pelo, pues resulta que aprendan que es que no puedes hacer esto porque es tu propio negocio, sea el que sea, dentro de la empresa, el que corre riesgo. Eso todavía no lo hemos entendido. Somos de un insolidario que te mueres, es decir, eso no es asunto mío, que le zurzan, allá él. Entonces, claro, ningún sistema es estable con ese nivel de lealtad mutua, es muy baja, en mi humilde opinión. Bueno, y también tenemos desde el punto de vista un poco CISO la labor de evangelizar y levantar la mano en el momento en el que se detecta un riesgo y tener la suficiente comprensión por parte de tu dirección de trasladar ese riesgo y de responsabilizar. Tú lo has dicho, pero si tienes a todos en contra, ya puede decir la dirección misa. Bueno, se le convierte un problema laboral mucho más gordo que el ciberproblema que intenta resolver. Es decir, no, eso yo creo que es más abajo. Es decir, igual que decimos, pedimos a los usuarios que no hagan clic y que no descarguen eso, es que yo sí estoy de acuerdo con Gianluca que está muerta la concienciación del usuario, porque si nos ponemos finos, es un ser humano, es imposible de distinguir una versión auténtica de una versión falsa en cualquier phishing o en cualquier documento, en cualquier cosa. Lo cual, dejar la verificación en el usuario es una ingenuidad. Es decir, solo pillar las cosas que están mal redactadas, mal hechas, con la H intercalada donde no es zanahoria y cosas por el estilo. Pero realmente el problema de concienciación es en tus colegas. Son en el que este barco se hunde y nos ahogamos todos. Y ese concepto no lo tiene nadie todavía. Nosotros a nivel de comité de dirección hemos encontrado una fórmula que es cuantificarlo monetariamente. Eso sí que lo entienden todos. Claro, efectivamente. Una brecha de seguridad en tu empresa, 3 horas de inactividad o 3 dos. millones. O 2, ¿eh? 3 millones. 3 millones. Entonces todo el mundo se pone muy nervioso. O vais a tener un impacto legal en el comité de dirección y entonces todo el mundo se pone muy nervioso y todo el mundo le pone un poquito de foco a ese tema, ¿no? O sea, que supongo que será una herramienta que tú utilices mucho ahí, ¿no? Yo también la utilizo, pero desde otro punto de vista. Es verdad, es verdad. Bueno, pues entonces, toda la regulación, por ejemplo, que hay en materia de ciberseguridad, que nos ha dado anteriormente Vicente una masterclass, está EIDAS, está NIS2, está DORA y bueno, todo lo que viene es desde luego uno de los mayores retos para no solamente los CISOs, sino para todas las empresas, incluso pues, los propios usuarios. ¿Creéis que estos cambios legales y regulatorios pueden vencer esas barreras precisamente con el BOAR, con lo que es el negocio? Bueno, yo creo que esto se puede ver o como una china en el zapato o como una oportunidad, ¿no? Y precisamente porque toda esta normativa sí que establece este paradigma proactivo y sí que se mitigan las sanciones si previamente ha habido una proactividad de verdad, ¿no? No con modelos, no listando unas medidas de seguridad que ni siquiera sabemos si tenemos implementadas, sino si de verdad hay una proactividad desde el punto de vista técnico, ¿no? Con medidas de seguridad regulatorio, con protocolos de protección de datos, sí que puede ser una oportunidad toda esta regulación, porque sobre todo no va a desaparecer. Podrá cambiar, podrá haber adaptaciones, podrá haber modificaciones, podrá venir regulación a nivel europeo, pero lo cierto es que ya nos va a acompañar y cuanta más digitalización, más regulación va a haber, ¿no? El BOE parece que no acaba nunca y es así. Entonces, si aceptamos esta regulación y aprovechamos ese paradigma proactivo, implementando todas estas medidas, identificando qué necesitamos dentro de nuestra compañía, yo creo que sí que puede ser, ya que el riesgo cero no existe, una oportunidad para luego, porque ya ha habido casos ante la agencia que de una sanción que podrían haber sido 5, 6, 7, 10 millones, han sido 100.000 para una empresa muy grande o apercibimiento para una empresa muy pequeña, ¿no? Y cuando consigues demostrar que efectivamente sí que has cumplido de verdad con la norma, no sobre el papel y no con una adaptación regulera,
yo sí que creo que puede ser una oportunidad, además de, evidentemente, una dificultad muy, muy grande, ¿no? Pero sí que lo puedo llegar a ver como una oportunidad. Yo lo veo más como en un sentido empresarial, hay que darle, no es solo para cumplir la ley. Porque para cumplir la ley es, voy a omitir que me pongan una multa. Yo creo que se le puede empaquetar desde un punto de vista comercial o marketingero de nosotros, todos nuestros empleados estamos dedicados a que tu producto y tus datos estén bien securizados, y puedes utilizar eso como un discurso de venta que hace que toda la empresa, que la cotización en bolsa, que los analistas te valoren mucho mejor. Eso yo creo que es la manera de aproximarlo. El hacer las cosas por cumplir la ley, que by the way es muy español, eso lo hacemos siempre. O sea, por eso la RGPD, en la última del 2018, la verdad que ahí ayudó bastante. Pero yo no creo que sea esa la mejor manera. A lo mejor es verdad que también tenemos recursos finitos y hay que saber dónde los asignas mejor. Pero yo creo que es un buen discurso que puedes trasladar hacia la industria y hacia tus clientes y hacia los analistas. El soporte normativo es fundamental porque nos impulsa, ¿sabes? Ya solo a nivel presupuestario, el decir necesito tanto para cumplir con, automáticamente casi lo tienes. Y es fundamental, era por lo que entiendo que decía Álvaro. Mi esperanza es que la normativa que hay, que es mejor, bastante mejor de lo que había hace 20 años, lo que sí tenga efectos en las nuevas empresas. Yo creo que el que es viejo y que ha conocido las glorias de tiempos pasados no normalizados, pues ahora se pueda escaquear o buscar mecanismos para salirse de la norma, pero realmente los que estén montando empresas, y que algunas triunfarán y algunas se comerán a las viejas, al tener que hacerlo en un contexto distinto, completamente distinto, en el cual sí estaba esa normativa vigente, les sale más fácil hacerlo bien desde el principio que intentar adaptarse a la norma. Entonces ahí yo esperaría la selección darwiniana en la cual los nuevos se coman a los viejos y dentro de 50 años nos vemos mucho mejor. Tú que eres una especialista en temas legales, ¿tú no ves que hay una homogenización un poco de la reglamentación a nivel mundial? Ya no es tan localizado todo. Claro. Se está homogenizando todo, los 27.001, los NIS, todos tienen bastantes denominadores en comunes. Ya estamos mucho más en común con los americanos. ¿Qué opinas tú a ese respecto? Yo creo que sí, un poco como comentaban en la ponencia anterior, ¿no? El RGPD ha tenido este efecto pues, evangelizador, ¿no? Porque en muchos otros estados, países fuera de la Unión Europea, se han dado cuenta de que para conseguir pues, una decisión de adecuación de la Comisión Europea o para poder facilitar transferencias internacionales de datos que al final implican pues, facilitar el negocio, ¿no? Poder tener una transacción comercial con unos señores que están pues, en Israel, ¿no? O que están ahora, pues, tras el Brexit, en Reino Unido. Sí que creo que ha habido una homogenización. También creo que queda por hacer y muchas veces cuando en la práctica vemos a compañías que están pues, precisamente haciendo negocios con Estados Unidos, te dicen, pero ¿cómo es posible que yo no pueda transferir estos datos a Estados Unidos con alegría o como lo hago aquí en España con Francia, ¿no? Y tienes que explicar que el nivel de seguridad no es el mismo y que el RGPD, por ejemplo, también te obliga a garantizar que cuando tú lleves a cabo transferencias internacionales de datos se pueda asegurar que el receptor también va a proteger esos datos de la misma forma que nosotros aquí en España o que unos señores en Portugal, ¿no? Entonces, yo sí que creo que se está homogeneizando. También hace poco Biden dijo que iban a trabajar para volver pues, un poco a un esquema mucho más seguro y llegar a un acuerdo con la Comisión Europea. Y sí que creo que este efecto RGPD está por lo menos sentando a gente en Estados Unidos que está pensando cómo poder tener un esquema mucho más seguro en relación con la protección de datos. Y creo que esto afecta a la ciberseguridad, ¿no? Creo que también NIS, el efecto que va a tener NIS 2 es un poco ¿no? El de evangelizar y hacer que no solo dentro de la Unión Europea, sino fuera, sirva como un espejo y estos requisitos y esta exigencia de proactividad lleve a las empresas a exigir a sus contrapartes en Estados Unidos también un esquema parecido a nivel de ciberseguridad. ¿Y esta hiperregulación la estáis planteando como una oportunidad? Pero si la planteamos la podéis ver como una amenaza, ¿puede ser en un momento dado también como un stopper para el negocio? Es decir, ¿la pueden seguir viendo como
Bueno, el de desarrollo, que tiene que sacar una herramienta el día 3 de noviembre y que le viene el del CISO ahora y le dice que tiene que cortar porque hay que hacer todo un desarrollo seguro de la parte de las que tiene que hacer una cualificación de las librerías que intentan, y eso se le va a la fecha, pues está claro que bueno, también incrementa el presupuesto del proyecto porque hay que meterle un 20% en seguridad, hay que contratar a un pentester externo que valide que el software... No sabe. Auditoría interna. Entonces, bueno, lo puedes mirar si lo Externa. miras a costes directos, bueno, te va a afectar, pero a la larga te debería dar retornos. Como decías tú, te da mejor continuidad de negocio, no te van a tirar el sistema abajo, lo puedes vender Yo mejor. creo que es que el concepto de stopper, que me hace mucha gracia, efectivamente es stopper de todos los negocios ilegales. Es decir, la idea de la normativa precisamente es que si tu negocio quiere ser negociación con datos privados, pues no puedes si no tienes la autorización de todo el mundo. O sea, es que no me dejan crecer con mi negocio. Digo, coño, y el tráfico de drogas tampoco puede crecer oficialmente y el tráfico de armas muy controladito. Es decir, claro que es un stopper. Es que si no es un stopper, aquello es una letanía, no es una ley, no una norma o un reglamento. Es decir, claro que es un stopper porque es el único mecanismo, las leyes que tienes para intentar dirigir el cotarro en una dirección y evitar que se te vaya en otra. Entonces, claro que es un stopper, pero a mí el que es que no me dejan hacer lo que quiero, digo, hombre, pues mira, a lo mejor está muy bien hecho, que te lo prohíban, vamos. Bueno, pues vamos a pasar, hablábamos también el otro día de las tecnologías, ¿no? O sea, hay servicios cloud. Bueno, es que este tema da para muchísimo, entonces, bueno, solamente voy a lanzar esta pregunta y a ver para cuánto nos da, porque también me gustaría dejar tiempo para lanzar alguna pregunta al público y luego también que cada uno de los compañeros de mesa pues diera un poco sus titulares, ¿no? Para que de alguna forma se quede el pozo, ¿no? De qué conclusiones sacamos de esta mesa redonda. Y hablábamos de tecnologías cloud, entornos híbridos, machine learning, inteligencia artificial, que sé que te encanta este concepto a ti, Jorge. ¿Qué opinión os merecen estas distintas tecnologías que conviven en este mundo ciber y en qué medida aportan o no valor a la mejora de la ciberseguridad? Ahí es la que os lanzo. ¿Quién empieza? Jorge, venga. Bueno, vamos a ver, tecnologías. La ventaja de esto es que estamos en un ataque de moda. Esto parece las pasarelas de París. Es decir, está de moda el computing, el quantum algo, el blockchain algo, la inteligencia artificial algo, el blockchain algo y tal cual. Como si eso fuera lo único que hay. Eso, de hecho, en mi humilde opinión, no solo no va a aportar nada, sino que va a abrir muchos agujeros, muchas inseguridades al sistema, en general. Es decir, ¿el cloud es importante? Pues el cloud, han gastado los proveedores de cloud muchísimos dineros durante estos 10 años o 15 o 20 años de atrás para intentar establecer la idea de que la única solución es el cloud. Bueno, para algunas cosas es verdad. Cuando decían, no, yo es que ahora necesito 500 servidores durante 12 horas. Pues no voy a comprar 500 servidores, instalarlos, ponerlos a funcionar y usarlos solo para 12 horas. En ese escenario quizás sí el cloud tenga sentido, pero en cambio no veo yo que tenga mucho sentido cuando tú tienes que proteger los datos, mantener tu soberanía y lo que haces es ejecutar tus programas en una cloud en Wisconsin. Pues no. Es decir, desde el punto de vista de seguridad, si tú a Wisconsin le das tu algoritmo y tus datos, ten por segura, la máxima nuestra es que ten por seguro que los copian y se los queda allí. Si no es el FBI, es la NSA y si no alguien que va a montar un chiringuito vendiendo las piltrafas digitales de tus datos. Es decir, y harían bien, allí se puede hacer todo eso. Entonces, ¿es seguro? No. ¿Da problemas de cabeza, quebraderos de cabeza a los CISOs y a todos? Pues claro, alguien ha dicho esta mañana, es que pierdes visibilidad, no tienes ni idea de lo que están haciendo con tus datos. Me ha encantado verlo, porque cuando oigo a los evangelistas de la nube, dicen que tú lo puedes ver todo. Mentira. Mentira podrida. Es decir, no es verdad. Te pueden hacer un simulacro, te pueden hacer lo que tú quieras, pero vete tú con eso a unos tribunales y intenta meter en la cárcel a alguien o pagar una cantidad de dinero. El juez dirá, no, mira, eso no prueba nada y por lo tanto te quedas como estabas. Después, en otras tecnologías, pues hay cosas que cuando hay demasiada propaganda, yo me pregunto qué tiene que ver la inteligencia artificial en las lavadoras.
Hablábamos antes, ¿no? Claro, es Las decir, ahora freidoras con wifi, las freidoras con wifi. Es decir, bueno, llega un momento en que si no tienes coches diseñados con inteligencia artificial, que no sé a qué se están refiriendo, simplemente, es decir, son los de marketing, lo siento por los de marketing, pero es que usan sin temor de Dios unos mantras y unos repiten, que lo único que hace es mucho daño. Es decir, es que hay gente que cree sinceramente que la inteligencia artificial es buena para decidir a quién contratas o no contratas en tu empresa. Se creen que la inteligencia artificial es buena para detectar si tu cáncer es de estar en la posición 64 de la lista de trasplantes No, yo no o en la estoy tan de posición acuerdo con eso. 630. Cuando tienes Venga. una deficiencia de recursos humanos que no tienes y tienes tantos ataques, un automatismo o una inteligencia artificial que te reduzca un 50% del perímetro de vectores de ataque, pues ya te está ayudando a tomar mejores decisiones. No es que diga que te vaya a ayudar a tomar la decisión, pero que te va a... que te tome la decisión. No digo que tome la decisión, pero te va a ayudar a tomar la decisión. ¿Vale? Ayuda. Entonces Pero en es ese un método de ayuda. En ese caso te sale mucho más barato configurar correctamente tu sistema. Bueno, pero estamos hablando de alerta. Estamos hablando No, de ciberseguridad, es que vamos a ver, generación de logs. no sé cuántas, supongo que habría mucha gente que ha estado en un escenario de ataque real, con fuego real. Si tú te estás enfrentando a una infección colectiva, al ransomware, que es dispara sin mirar a quién, montes el dedo en el teclado y te infectas tú, es decir, eso no es un ataque, un problema de ciberseguridad, es un problema de, como eran los virus el viernes 13, que aquí hay gente mayor y se acordaba de cuál era ese. Es decir, pero el problema es un chino puesto en Shanghái dispuesto a hundirte el balance de pagos. Eso no lo detecta ni una inteligencia artificial, ni un firewall, ni un IDS, ni nadie que venda nada de lo que hay ahí. No, te lo digo porque es que, si quieres lo hacemos. No, esto viene después, el presupuesto. No, es un problema de presupuesto. Es decir, es que el problema está a lo mejor en enfocar el problema de otra manera. Es cierto que tú puedes automatizar muchas cosas. Están los IDS, y hay un montón de cosas que se han automatizado. No hay nada más automático que un firewall. Y es una cosa ya vetusta y antigua. ¿Y cuántas veces nos hemos saltado el firewall? Aquí ya el perímetro ni existe. Entonces ya los firewalls no deberían existir. Los antivirus, o el sistema de firmas. El sistema de firmas dejó de ser válido hace 20 años, por lo menos, cuando aprendieron a hacer polimorfismo en sus virus. Bueno, ¿hay que quitarlo? No. Pero hoy en día no podemos decir que el antivirus basado en firmas hace mucho. Es una herramienta muy útil cuando estás buscando qué ficheros tienes infectados en Justo tu estás equipo. yendo a lo que son detecciones de anomalías, Claro, pero- patrones, eso tienes que ayudar. Sí, Tienes que tenerlo sí, con sí, ayuda de sí. inteligencia artificial, con un tipo de, No, de- con de algo que pueda Sí. procesar muchísimos datos. Sin que sea inteligencia, con que sea artificial es basta. Es decir, con que sea una herramienta determinista. El problema Automatismo. es cargar un automatismo, Claro. sí. Vale. Vamos, todo es automático. Pero lo de llamarle inteligencia, meterle esos conceptos, creo que despista. Y además, sobre todo, te hace comprar cosas que no te van a servir de nada. En algunas cuestiones sí que estoy de acuerdo. O sea, si tú vas a levantar fondos y poner la palabra inteligencia artificial ahí, la probabilidad de que te lo den es mayor de que si no la pones. Yo creo que aquí el contexto es fundamental. O sea, me parece fundamental el contextualizar y más en el mundo y en la era en la que vivimos. ¿A favor de tecnología cloud? Sí, con responsabilidad y contextualizando. Porque al fin y al cabo no le podemos dar toda la responsabilidad al proveedor. Estamos en unos escenarios de responsabilidad compartida en el que los CISOs, por ejemplo, sí que tenemos la responsabilidad de conocer cómo se van a gestionar esos datos, quién va a realizar qué tipo de labores. Es lo que te iba a decir, gestión también. Eso Claro, es. Es vital. Eso o sea, es. Y ya no solo una gestión en cuanto a la operación diaria, una gestión también proactiva de anticiparnos, porque nosotros somos lo que tenemos que definirle al proveedor qué requerimientos tenemos y adecuarnos también a la normativa. Al fin y al cabo está todo muy ligado. Y en el caso de un litigio con tu proveedor, ¿cómo vas a documentar tu posición? Un buen contrato. No, un buen contrato no, claro, porque no. tendrías que En la- probar, en la parte tendrías que probar el contractual. incumplimiento del contrato y te dicen, no, lo he cumplido. Claro, aquí ¿Cómo lo yo haces? creo que un poco en el punto medio está la virtud, ¿no? Un poco lo que comentaba la compañera, que es, oye, ver qué necesito yo. La tecnología, hay empresas que están muy preocupadas por la ciberseguridad en el metaverso y no tienen siquiera control de accesos, ¿no? Entonces, es verdad que suena es muy atractivo, ¿no? Tengo inteligencia artificial implementada para asegurar mis sistemas, ¿no?
creo que la tecnología pues, nos ayuda a mejorar, nos ayuda a ser más eficientes y hay que utilizarla cuando sea necesario y cuando, pues, como comentaba la compañera, nos sirva para nuestro modelo empresarial. Habrá otras veces en las que será incluso un impedimento, ¿no? Porque si estoy poniendo una puerta blindada pero tengo las ventanas abiertas, es que me van a entrar por otras partes, ¿no? Y desde la perspectiva del cómo lo demuestro, yo creo que es un buen contrato, una buena definición de obligaciones, una buena definición de qué es lo que necesitas y plasmarlo, ¿no? Muchas veces, ahora también con el desarrollo de software, está muy de moda la metodología Agile, ¿no? Y muchas veces llega un cliente y nos dice, bueno, es que yo pensaba que esto era un programa llave en mano, ¿no? Que a mí me iban a dar algo cerrado y ahora están alegando que, bueno, que esto era abierto, que nosotros también teníamos que proponer ideas, etcétera, ¿no? Entonces, ver cuál es tu necesidad, ver qué tipo de contrato necesitas, ver cómo plasmarlo y poder identificar y determinar muy bien las obligaciones de cada una de las partes, ¿no? Y eso en qué se traduce, porque muchas veces hay contratos con previsiones muy amplias, ¿no? Harán sus mejores esfuerzos para que el proyecto llegue a su fin. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Y aterrizar eso y trasladar eso a resultados es muy importante desde una primera fase, ¿no? Desde que contratas a ese proveedor, negocias ese contrato, defines exactamente cuáles son tus necesidades y cómo vas a atajarlas y tienes que tener muy claro, desde mi punto de vista, qué pretendes que te aporte ese proveedor. Claro. El derecho a auditar también es fundamental para conocer cómo se están tratando Pero y cómo se está gestionando. Técnicamente no vas a poder auditar. Por contrato está y se está haciendo. Es que hay muchas cosas por contrato Claro. que después no se cumplen. Todos No, no, somos no. buenos hasta que se muestra lo Yo no he contrario. vivido ninguna, ¿eh? No, Si pues, en el contrato está pues una auditoría mejor- cada 6 meses al proveedor, Mejor que se no lo puede vivas. auditar. Pero vamos a ver, si yo por un caso muy sencillo, tú coges y tienes una exfiltración de datos. Sí. Alguien te ha copiado tus datos. Tú estás seguro porque no los has cogido por razones de procedimiento legal que no han podido salir de tu instalación, no han salido a través de tus accesos, sino que y en cambio los encuentras en el dark web y ahí lo tienes todo. Vete a demostrar que ha sido una copia hecha en la nube. ¿Cómo demuestras tú que se haga el harakiri el proveedor? Porque el harakiri tendría que darte pruebas de que efectivamente a él le han entrado, le han copiado eso y resulta que tus datos, tus contratos han aparecido en un servidor en la Deep Web. No puedes demostrarlo. Es decir, todos los nabos los tiene él cogidos por el mango. Yo tengo una serie de forensics, unos forensics eso es que lo te que te iba a ayudamos. decir. Te ayudamos cuando quieras. ¿eh? Claro. No, pero, Sí, sí. no, porque tú, vete a hacer Claro, forense a justo. Google. Sí, Vete a sí. hacer forense a Google o Amazon o Azure. Vamos, un requerimiento del juez, Claro, se va y se lo va. hacemos. No, pero llegas tarde. Bueno, No, es que haremos la cuando foren- lleguemos. No, Lleguemos es que cuando llegas lleguemos. tarde. Los es que- forenses también son para evidenciar Claro. y para poner Pero en las fore- pruebas sobre encima de la mesa. Luego Pero en eso vas al forense tienes que notario. llegar cuando el cadáver está caliente. Es decir, Es que en la nube no hay nada caliente, más que en la factura. Es decir, es que, no, lo digo, porque es que habría que hacer, ¿tú te gustan los entrenamientos? Pues a ver, yo quiero ver un entrenamiento de esos. Es decir, yo pongo la nube y os tomo el pelo. A ver cómo Bueno, lo a mí me gustaría transmitir mi opinión sobre las tecnologías, para seguir un poco con la charla. Yo el cloud lo veo seguro. El cloud es una realidad como la copa de un pino y es una oportunidad y es una amenaza también. Es una oportunidad, pero hay que gestionarlo como las dos cosas. Pero es una gran oportunidad que está ahí y que está yendo todo para allá y que, oye, zapatero a sus zapatos, usted dedíquese a su negocio y esto llévelo ahí. Veo mucha oportunidad en el mundo del móvil. El mundo todo el móvil, la seguridad del móvil, creo que hay mucho que hacer ahí con todos los móviles de la gente que vienen a trabajar a nuestra empresa y se conectan a nuestra red y el móvil no es de la empresa, es suyo. Todo es el Bring Your Own Device, los EDMs, eso lo que hay mucha oportunidad. Hay identificaciones de Pegasus y cosas de esas en móvil, lo que tú quieras. Hay oportunidad, ahí veo oportunidad. Amenaza, bueno, si el móvil es tuyo, sí que es una amenaza, pero sí que veo oportunidad. compartir Y luego en la inteligencia artificial veo mucha oportunidad también. Creo que todo lo que es el análisis de anomalías, que al final combates un poco las listas de antivirus por bases de datos, el comportamiento humano, la normalización del comportamiento de una persona y todo lo que sea fuera de eso, veo que hay mucho que hacer ahí. Que a lo mejor es verdad que está un poco de moda, sí, pero bueno, también había modas al principio y ahora son mainstream, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso son, para mí eso serían las conclusiones. Pues creo que nos quedan 10 o 15 minutos. Vale, última, estamos ya... Vale, fuera.
Vale, quería hacer, no sabía si lanzaros esta última o darle voz al público si quieren lanzar ellos alguna. Mejor. Si tenéis alguna pregunta, os invito a hacerla y si no, tenemos aquí... ¿Os han subido los presupuestos de ciberseguridad o no? Es que por ahí van los tiros, así que vamos a sacar el tema. ¿Cómo se hace para que, que os los suban? Sí, la pregunta era un poco pues eso, que si haciendo balance en el 2022 seguimos teniendo esa sensación, ¿no?, a veces de si la ciberseguridad se ve más como una inversión, o sea, es una inversión que hay que hacer o realmente todavía no ven ese retorno de inversión en los comités de dirección y cuesta un poco lo que dices tú. Es que la palabra evangelizar yo creo que la utilizamos continuamente, sí. Que no deja de ser vender. Sí. Y el marketing es importante. Entonces, yo creo que aquí todavía queda bastante camino por recorrer, pero bueno, quiero que nos deis vuestro punto de vista para concluir con la mesa redonda. Y me gustaría además también que dierais luego un titular, así que vamos a agilizar un poquito para que nos dé tiempo. No, lo que tú digas. Pues venga, vamos a hacer una ronda rápida, si te parece, Alicia. Bueno, yo creo que... A ver, una pregunta aquí. Sí, está ahí con el micro. Ay, perdonad, es que claro, No vemos nada. no me había dado cuenta que tenía... Quería hacer una pregunta con relación a las tecnologías que estabais comentando hace un momento. Y has hecho una pasada muy rápida sobre un tema que me parece especialmente interesante, que es el tema de la computación cuántica. Suena como muy esotérico, suena como algo de muy lejano, pero en Estados Unidos les ha entrado la histeria con el hecho de que la información que hoy en día pueden robar podría eventualmente dentro de unos años ser desencriptada con un ordenador que todavía no hay. Y eso podría averiguar información estratégica de compañías y del Estado. Esa histeria ha traído como consecuencia la necesidad de disponer de algoritmos que sean capaces de superar eso. Eso es tecnología, con mayúsculas. ¿Qué podéis decirnos de esos? Hombre, si vamos a ver, de lo cuántico, yo lo he metido en el grupo de modas porque es verdad que se está tratando como una moda, por no llamar histeria, a nivel internacional y en Estados Unidos en particular, que tiene sus intereses en que la historia progrese, porque aquí hay mucho dinero moviéndose y muchas inversiones espectaculares. El problema del ordenador cuántico es que si te metes a ver qué es lo que están contándote, no te cuentan toda la verdad. Yo me juego que en 50 años no lo hay, es decir, yo me muero antes de ver un ordenador cuántico operativo. Segundo, ni siquiera creo que muchos verán que exista una máquina de propósito general que se pueda llamar ordenador cuántico, lo cual el ordenador cuántico de existir sabe hacer dos cosas, el algoritmo de Schnorr y un algoritmo de búsqueda, punto pelota. No sabe hacer nada más, por lo tanto serían unos problemas muy concretos para los que sí serviría ese artefacto. Y en última instancia, lo de que alguien pueda descifrar algo que grabó hace 30 años, eso ya lo hace la NSA habitualmente. Lo hace la NSA habitualmente porque si tú te vas a ver cuál era la criptografía que se usaba y se recomendaba hace 20 años, pues entonces dices que hoy aquello que era imposible de hacer con ordenadores clásicos, estándar, etcétera, etcétera, y con Internet y unos cuantos colegas conectados, lo que era imposible hacer en el año 97 lo puedes hacer en el 2007 y lo puedes hacer en el 2027. Si yo les tengo que decir a mis alumnos que las funciones hash tienen que tener, todos los sistemas de seguridad tienen que tener al menos un nivel de umbral de 112 bits de entropía. Es decir, nada que tenga menos de 112 bits puede considerarse seguro a fecha de hoy. Pero es que eso hace 5 años eran 94 y antes llegaron a ser 64. Entonces, claro, dices tú, ¿qué es lo que pasa? Que si yo grabo una cosa ahora y lo guardo 20 años, casi seguro que lo puedo romper. Si me gasto mucho dinero, en vez de esperar 20 años, se puede esperar 2 años. Pero con ordenadores normales y corrientes, eso ya está pasando. Lo que pasa es que se mezclan las cosas, es decir, si apareciera mañana debajo de una seta un ordenador cuántico, efectivamente desaparecería toda la criptografía asimétrica que conocemos. Pero ¿cuál es la probabilidad que debajo de una seta aparezca un ordenador cuántico de propósito general? Pues despreciable. No, yo creo que no. Humildemente yo me juego, yo creo que no. No.
podría justificarlo técnicamente. Sí, porque existen muchas publicaciones que están en este momento planteando que en menos de 5 años y probablemente antes. Bueno, pues nos vemos dentro de 5 años, pero el problema está en que lo que hay es mucha necesidad de grupos de investigación por presupuesto. No de propósito general, pero orientados a la desencriptación de algoritmos asimétricos. Solo el de la factorización. Y puede ser que eso adelanten un poquito más y por eso han montado los post-quantum cryptography que se han montado, que son 4 algoritmos que ya se han aprobado, que son específicamente diseñados para ser más resistentes a ese supuesto amenaza. Pero bueno, 5 años, a mí me parece que no, pero vamos, podemos esperar 5 años. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Me hubiese gustado sus titulares rápidos, pero yo creo que si no me van a tirar de las orejas. Nada, agradeceros a todos la asistencia y a vosotros ratito que ha sido francamente agradable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.